Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Estamos en tu programa El arte de ser padres y pues aquí ya después de estos lunes que definitivamente con eso de ser mamá no ayuda mucho porque a veces pues tenemos que, pues el fin de curso, pues todo lo que esto significa el curso de verano, pero ya estamos aquí este lunes acompañándote en el arte de ser padres con un tema, Ani, buenísimo. Creo que es un tema que de repente todos deberíamos de rascarle porque es un tema que de repente nos lleva al miedo al abandono, nos lleva a incluso tener vínculos muy tóxicos con familia, con relaciones amorosas, con amigos, con todo por tener miedo a estar solo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de soledad o solitud. Muchas gracias a Valora Radio por darnos el espacio y también a Radio Familia desde Parral, Chihuahua. Gracias por tenernos también la paciencia para poder llevar esta labor a pues a cada una de sus hogares, pero también no descuidar el nuestro. Entonces, muchas gracias por todo eso. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Les pedimos a todos los que se estén uniendo a la conexión que nos compartan desde dónde nos están escribiendo, qué opinan sobre el tema. Sabemos que siempre queremos estar ahí en comunicación. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. Gracias por invitarme al programa. Y qué importante y qué interesante el poder trabajar en este tema y profundizar, porque fíjate que yo creo que hay mucha confusión, principalmente cuando uno habla de soledad. Ajá. Cuando hablamos de soledad, lo primero que pensamos es que es algo negativo, ¿no? Es algo negativo de repente cuando estás solo. Mucha gente no sabe estar sola, no disfruta de esos momentos estando sola. Y nos damos cuenta que son dos conceptos completamente distintos, ¿no? Lo que decía, soledad y solitud. La solitud es un estado de, de de estar, de poder disfrutar ese momento, de poder conectar contigo mismo. Y la soledad en sí, pues es un sentimiento, es ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no encontrar un lugar, de miedo muchas veces porque no sabes cómo enfrentar esos momentos, ¿no crees? Claro, fíjate, quiero empezar con esta frase, ¿no? Después de esta introducción que nos diste, que la peor soledad es no estar a gusto con uno mismo, ¿no? Es de Mark Twain. Ujú. Y creo que primero esta frase nos lleva a esta parte de todos los conceptos y paradigmas de que tenemos de soledad, entender por qué pareciera que la soledad es algo tan aberrante, que nos genera tanta angustia, pero a nivel tan profundo que huimos de ella a toda costa. ¿Qué beneficios tiene la soledad en nuestra vida, por así decirlo? Y a mí me gustaría, Ani, primero entender cómo aparte de la soledad de ser un sentimiento, también es un mecanismo de defensa. Ajá. Y por eso se convierte en algo tan importante y que nos causa tanta angustia, una angustia inconsciente que muchas veces ni siquiera podemos manejar. Ujú. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando somos niños, dependemos de los demás, de nuestros padres sobre todo, para poder calmar ese mecanismo, ¿no? Ese de defensa. Ese mecanismo es el que es el de la sobrevivencia. Ujú. Si a un niño lo dejan solo, ¿qué pasa? Se muere, ¿no? Igual que hace miles de años, si a ti te corrían de la tribu, ¿qué pasaba? Pues ya tu organismo sabía que te ibas a morir, que ibas a enfrentar clima, que ibas a enfrentar ciertos animales, que no ibas a poder con eso si no tenías una comunidad. Entonces, por eso la soledad para, por ejemplo, para un niño, no tiene nada que ver con la soledad para un adulto. Y es lo primero que tenemos que entender. Si un niño necesita conexión y no se la dan sus padres, no la va a tener. Ujú. Si un niño necesita atención, todo lo que se necesita, ujú, entonces ese niño va a quedar en una profunda soledad, que realmente eso lo va a llevar a una depresión, ¿no? Una depresión infantil.
Y es esta parte que decías, que hace mucho tiempo se usaba una palabra muy interesante, Ani, que se llama, en inglés, loneliness es soledad, ¿no? Y se usaba otra palabra que decía oneliness, que era el estar, ser uno, ¿no? Ser uno. Entonces, estar contigo mismo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Quiero utilizar otra frase aquí que me lleva mucho a esto, que dice, la soledad es muy hermosa solo cuando tienes alguien a quien decírselo. Ujú. Y cuando estamos pequeños, si nos sentimos solos, no podemos hacer nada, no tenemos todavía esa capacidad, ¿no? Cognitiva, porque no somos adultos, para poder ir hacia los demás. Ajá. O sea, realmente los niños van a, claro, si hay, van a aprovechar eso, pero si no hay, o sea, un niño que es hijo único y que no fomentan la conexión con los demás, el niño no la va a querer, se va a adaptar a lo que hay. Ujú. Entonces, creo, Ani, no sé si tú lo has visto en consulta, que muchas veces yo digo que somos niños disfrazados de adultos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos da miedo a estar solos o a la solitud, ¿no? Porque creemos que estar solo significa quedar de nuevo, si es que lo viviste o si no, tener miedo a eso, quedar como ese niño que si no tiene a alguien, está solo y no puede ir hacia los demás. Ajá, como esta capacidad de conectar, de ir hacia los demás. Y entonces tienes un terror, o sea, tu cerebro se conecta con este miedo a sobrevivir y dice, te vas a morir si te quedas solo. Entonces, por eso es tan complejo a veces romper la codependencia, porque ese sistema cerebral te está diciendo, te vas a morir, si lo dejas, te vas a morir, si se va, te vas a morir. ¿Y cuántas veces hemos escuchado todo lo que he soportado, todos los límites que no he puesto, porque tengo miedo a morir, ¿no? Miedo a que se vaya, miedo a perderlo? Y estamos hablando desde la familia, ni desde los papás, y es una relación tóxica. Estamos hablando desde los amigos y desde la pareja y desde los hijos incluso, ¿no? O sea, todo pasa por todos esos vínculos. Considero, Mariana, muy importante que nosotros como papás tenemos que ayudar a nuestros hijos a ir creciendo de acuerdo a la etapa de vida en la que están y poder soltar nuestros miedos como niños adultos, porque tienes toda la razón, ¿no? En el consultorio vamos descubriendo como terapeutas realmente quién está enfrente de nosotros como paciente, si es un adulto maduro o es un niño que está dentro de un cuerpo de un adulto. Ujú. Un niño que no ha madurado, que no ha crecido y que no ha sanado esas heridas. Un niño lleno de miedos, porque tal vez desde muy pequeño se sintió abandonado. O tal vez tuvo unos padres que fueron muy aprensivos y no lo ayudaron a irse, a crecer y a irse independizando. Y la independencia se va haciendo desde muy pequeños, desde que el bebé va creciendo de acuerdo a sus etapas y lo vas pasando a su cuarto porque ya tiene edad de estar en su propio espacio, en su cama, en su cuna. Ajá. Pero el papá está muerto de miedo y entonces lo deja en su cama. Y el niño sigue creciendo y ese niño sigue creciendo en su cama de los papás. Ajá. Y entonces le vas de alguna manera, impidiendo que él mismo vaya manejando sus espacios y su soledad y encontrándose con él mismo. Ajá. Ujú. Sobre todo esta Entonces, parte de encontrarse con él mismo, ¿no? La verdad es que eh, como esta sobreprotección muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Le estamos cortando, o sea, a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo y decimos, no, es que yo lo amo, yo lo voy a proteger y necesita de mí, el mundo es muy difícil, el mundo es peligroso, ahorita hay mucha violencia, después todo lo que te pasa, pero la verdad lo que estoy haciendo es quitándole la confianza en la vida y la confianza en él mismo. Imagínate lo grave que eso significa. Ajá. Lo grave que significa que tú no confíes que poco a poco tú puedes empezar a hacer cosas y cuidarte ve, a ti. Y dos, que no confíes en el mundo, que no entiendas que como hay cosas malas, también hay cosas positivas y que decides en qué enfocar tu atención.
¿no? Entonces vamos con nuestro propio miedo y nuestra propia dependencia, porque realmente el miedo al mundo también es el miedo de estar solo. Mejor quédate aquí conmigo, ajá, que vayas al mundo malo. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo esos paradigmas en nuestro interior que después van construyendo esta parte de esta dependencia hacia los demás? Y claro, porque también tal vez nos da mucho miedo encontrarnos con ese quién somos, ¿no? Y qué hemos hecho. Y la verdad, esto que decías, Dani, de madurar lleva una vida. Ajá, es como los aguacates, ¿no? O sea, madurar no es, si tú ya crees que eres el adulto, ¿no? Ya no traes a nada del niño, pues estás muy equivocado. Definitivamente hay algo que no estás viendo. Ujú. Porque, y más cuando somos papás, nos empiezan a reflejar nuestros hijos tanto que a veces es hasta abrumador, ¿no? Muchas veces llegan a consulta mamás por situaciones de sus hijos que terminan quedándose ellas en proceso porque lo que se están dando cuenta es lo que les está reflejando el chiquito, ¿no? Entonces, pero qué importante es esto de decir, a ver, nunca vas a ser tú si no empiezas a darte el espacio para hacerlo. Ujú. ¿Cuántas veces vemos adultos que dicen, es que mi mamá piensa, es que mi mamá cree, es que mi papá, es que se van a enojar, es que no les puedo decir ni comentar las cosas, ajá, porque no nos hemos dado el espacio de ser nosotros? Y la primera palabra que se me viene con esta solitud, ¿no? Es libertad. Yo siempre digo, y yo decía, vivir solo es poder comerte unos chetos a la hora de la comida solamente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es poder tomar tus decisiones, ¿no? Incluso buenas, malas, regulares, no importa, pero es esa libertad que vas a encontrar en no estar complaciendo a los demás todo el tiempo como una actitud tóxica para que estén contigo, sino aprender a complacerte, Anne, que también eso es muy importante, ¿no? Porque esto es nutrirte y complacerte no solo va hacia el placer. El objetivo no es darte todo lo que quieras, sino sí es escuchar lo que realmente necesitas y saberte capaz de que puedes ir por eso y traerlo para ti, ¿no? Entonces creo que empiezas a sentir qué significa esta adultez. Exactamente, Mariana. Y considero también muy importante que para poder estar con otro necesitas estar contigo mismo. Si Ujú. no has aprendido a estar contigo mismo, por eso no puedes estar con otro. Se dificulta mucho estar con otro. Y eso pasa en general como una gran problemática en la relación de pareja, porque no sabemos estar con nosotros mismos y por eso mismo se nos dificulta estar con otro. No hemos construido tampoco como pareja lo nuestro desde que dejamos al chiquito en nuestra cama. ¿Cómo quedó nuestro espacio? ¿Qué prioridad le estamos dando a lo nuestro? ¿Por nuestros miedos? Dejamos que las cosas se vayan dando y no planeamos, ni construimos, ni tenemos un proyecto de vida en común. Entonces, creo que es muy importante que podemos analizar realmente cómo estamos viviendo hoy en día y si podemos disfrutar de esos momentos de solitud en donde dices que comentas ahorita, Mariana, lo más importante es esa libertad en la que te sientes que puedes decidir y hacer lo que tú quieres en ese momento, lo que Fíjate, tú Ani, quieras. que hace un año, bueno, un poquito menos, la vida me puso en una circunstancia, ¿no? La vida me puso a viajar sola. ¿No? Ya había viajado con otra persona, pero era la primera vez que la vida me dijo, va a trabajar esto, ¿no? Y recuerdo esta sensación como ambivalente entre emoción, pero también como miedo. Ujú. Y estos días que estuve conmigo misma, ¿no? Aunque también estuve con personas, pero realmente también estuve mucho conmigo, me di cuenta y dije, qué bien me caigo, ¿no? Entonces, claro, pues eso es trabajo de muchos años, ¿no? Pero esta parte de decir, ¿cuántas veces, Annie, incluso pensamos que tomarnos este tiempo para nosotros es egoísta, es negativo? No, o sea, viene, claro, si tú estás en un ambiente, en una familia
que tiende a la codependencia. Entonces, lo que va a pasar es que eso va a ser mal visto. Entonces, esa persona va a ser a la que no le importan los demás, la que no coopera, la que no quiere, no le, o sea, ¿sabes? Y yo creo que también eso es muy complejo poder romper esta sensación y tener la certeza, porque eso es también ser un adulto, tener la certeza de en qué momento realmente estás siendo egoísta o estás teniendo estas conductas narcisistas, que es esta parte de la inmadurez, este egocentrismo. ¿Y en qué momento no? ¿En qué momento y ahorita esta palabra que está tan de moda, esto de narcisista, ¿no? Esto, todos tenemos estas huellas de narcisismo, egocentrismo en nosotros, pero también en qué momento, Ani, eso es positivo para uno. O sea, uno incluso en estos momentos de contemplación, de meditación, de ejercicio, porque muchas veces el ejercicio le sirve a mucha gente para tener ese momento de con uno mismo, ¿no? La oración, el ejercicio, la lectura, todos estos momentos que te hacen darte cuenta de tener esta habilidad metacognitiva de poder observar tus pensamientos. Ujú. Y si te fijas, cada vez se ha perdido ese momento. Ajá, porque ya no queremos estar, nos da tanto miedo ese momento que entonces preferimos llenarlo con una vida en al 200 kilómetros por hora, ¿no? Llena, llena, llena de cosas y no nos permite darnos esos momentos que son los que nos van a permitir conocernos y darnos cuenta qué nos gusta, qué no nos gusta, qué tipo de temperamento tenemos, si somos personas más activas, si somos personas más tranquilas, qué nos molesta, qué nos ha entristecido, qué cosas nos gusta realizar, qué cosas nos relajan. O sea, todas estas, pues sí, partes del autoconocimiento que son tan básicos y tan importantes, se necesita esta solitud, este estado de soledad para poder desarrollarlo. Y fíjate, Mariana, que lo vemos muy claro, por ejemplo, en la etapa del adolescente, ¿no? Cómo se cierra y cómo se encierra en su espacio, ¿no? Cierra la puerta y este es mi espacio y nadie entra, ¿no? Y vemos cómo ellos llegan a vivir mucho ese sentimiento de soledad al sentir que nadie los comprende, que tratan de ellos exponer sus puntos de vista, de poder querer vivir de manera diferente porque se están queriendo desprender de esa conexión con los padres y que los papás al mismo tiempo, pues por otro lado, también muchas veces no se están informando de esos cambios de esa etapa. Y entonces hoy en día, pues de lo que se están realmente tomando es de la conexión con las redes sociales, ¿no? Y si analizamos, valdría la pena que pudiéramos hacer una reflexión y analizar nosotros realmente con qué estamos conectados. ¿Estamos conectados con nosotros mismos o estamos conectados al exterior o estamos conectados con las redes sociales? ¿No? Porque ahora no podemos pasar un minuto haciendo nada, porque en el momento en que nos encontramos haciendo nada, lo primero que hacemos es coger el celular y empezar a matar el tiempo con el celular, ¿no? Entonces eso nos está impidiendo realmente conocernos y conectar con nosotros mismos. Entonces, qué importante es el poder analizar cómo estamos viviendo y cómo queremos realmente vivir la vida, ¿no crees? Claro, definitivamente. Y yo creo que depende del temperamento, es qué tipo de actividades te van a ayudar para esto. Si eres una persona muy activa, necesitas actividades que tengan que ver con movimiento. Ujú. Porque si no, pues, te vas a dormir. Si tienes un estado de alerta donde no puedes estar en contemplación porque te duermes. Ujú. Entonces, más bien necesitas movimiento, necesitas caminar, simplemente el caminar, ajá, el escuchar algo te ayuda el nadar, te ayuda a escuchar tus pensamientos, incluso aunque estés escuchando algo. A veces hay personas que son como un poco hiperactivas que necesitan estar escuchando música, escuchando algo y que eso los lleva hacia adentro de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que más que me gustaría como entender por qué las personas le huimos tanto a este espacio, ¿no? Como le huimos al estar solas, nos sentimos abandonadas. Y yo siempre les digo, a ver, no puedes sentirte abandonada porque ya no eres una niña, ya no eres un niño. A un niño lo abandona. A un adulto, aunque tu pareja haya decidido no,
no continuar, no te abandonaron. Ujú. No tengas esa misma emoción, acomódala adecuadamente. Puede ser que estás triste, pues decepcionado, eh, em, resignado, todas esas, ¿no? Pero no estás abandonado, porque cuando estás abandonado quiere decir que hay necesidades que los demás te tendrían que haber llenado y que no te las van a llenar, y entonces eso mm, ahora sí que tiene que ver con esta vulnerabilidad al extremo. Ujú. Y tenemos que darnos cuenta que cada vez somos menos vulnerables. Pero ¿qué pasa, Ani? Cuando yo eh, tuve, no tuve unos padres que llenaran ese saquito de amor propio, autoestima, ajá, por la exigencia, porque estaban desconectados, porque no estaban, por lo que quieras. Cuando no tuve esos padres y ese saquito está vacío, entonces lo que voy a tender a hacer es a complacer a los demás, a tener ese egocentrismo de decir, necesito complacer a los demás como como una certeza de que si yo complazco a los demás se van a quedar conmigo. Ajá. Y entonces vivo complaciendo a los demás y mi objetivo es que si no los complazco, si pongo un límite, si no me gusta algo de la otra persona y lo digo, o si, entonces la otra persona se va a ir. Ujú. Y tengo tanto miedo de que se vaya porque si se va me quedo solo. Entonces, cuando estoy desde ahí, Ani, pues entonces sí, voy a siempre tener esta codependencia. Pero cuando empiezo a trabajar entonces no necesito a nadie, no, eso es imposible. Ajá, eso es imposible. Pero en llenar ese saquito de amor propio, darme cuenta que yo me puedo tratar bien, pero incluso desde lo sensorial, ¿no? Esta feminidad, porque esto tiene que ver con la feminidad del trato. Yo puedo poner un orden en mi espacio, si tienes un cuarto, un orden para mí, ¿no? Con unas flores para mí, con un aroma para mí, o sea, empiezo a llenar ese saquito incluso inconscientemente como de esta manera, pero también hablándome de cómo me hablo, cómo me trato, cómo me preparo de comer, ¿no? O sea, va sanando esa parte femenina del trato y se va llenando ese saquito de autoestima, porque el saquito de autoestima no se llena diciéndonos yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero. Eso son palabras que si no tienen actos y emociones que la sustenten no se van a quedar ahí guardadas, ajá, porque son años de no me quiero, no me quiero, no me quiero, ajá, entonces, ¿cómo vas a en un año si quieres estar diciendo yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero, nada más así, con palabras, ¿cómo va a tener eso un impacto? Eso no va a tener un impacto. Pero si lo hago con todo mi ser, con mis actos, con mi forma de pensar, con mi forma de tratarme, con lo que hago, con las decisiones que tomo, entonces sí va a tener un impacto. Ujú. Y sí vas a darle vuelta a eso que viviste, porque, Ani, muchas veces yo les digo, ¿por qué sigues cargando con tu infancia? ¿No? Es que a mí mi mamá me trató de esta manera, mi papá me trató de esta manera, no tuve mamá, no tuve papá, no. Seguimos cargando y no queremos soltar nuestro pasado. Ujú. Aunque una de las teorías, Ani, muy interesantes, habla de que nosotros nos contamos nuestra vida. Ujú. Y que la memoria, cada vez que vas contando la historia, pues se va registrando, ¿no? Pero es como en las historias del teléfono descompuesto, se va modificando. Ujú. Entonces, lo importante esto se llama resignificar. ¿Cómo queremos contarnos nuestra historia? Si siempre te la vas a contar como es que como yo no tuve, entonces por eso siempre voy a ser así, pues entonces así lo vas a hacer. Ujú. Pero si lo resignificas, entonces puede cambiar. Entonces hay que cambiar la narrativa de nuestras historias, de nuestras propias historias, que tengan sentido, que tengan optimismo, que tengan amor propio, que tengan todo esto para empezar a sembrar esas semillas que ahora sí que llueva y que se vayan floreciendo eso adentro de nosotros. Y qué importante esto, Mariana, de lograr resignificar realmente esa etapa de infancia, porque en la relación de pareja muchas veces el problema viene porque estamos queriendo llenar esos vacíos que no se lograron resolver en esa etapa. Y la pareja no nos puede dar realmente el amor que nos faltó de nuestros padres. Ajá. No nos lo puede dar porque lo que la pareja nos da es el amor de cónyuge, de pareja, de esposo, de esposa. Ajá. Y entonces se vuelve una demanda y siempre te estoy exigiendo
cosas que yo estoy sintiendo que me hacen falta y que tú no me estás dando. Y se vuelve realmente una relación de estira y afloja y que vive uno frustrado queriendo, construyendo por un lado ciertas expectativas en esa relación y queriendo que el otro te lo resuelva. Entonces, como dices, hay que resignificar esa etapa y poder construir la confianza, que es el fruto que se obtiene realmente cuando uno sana la etapa de infancia, ¿no? Y por otro lado, eso nos va a ayudar a poder realizar ese viaje dentro de nosotros mismos para no sentir que estamos solos, ajá, sino para poder estar solo con nosotros mismos y poder conectar con nuestro interior. Cuando en el proceso terapéutico les pregunto a mis pacientes, dime tú quién eres y cuáles son tus cualidades, hay mucha gente que se queda muda Ujú, claro, porque le claro. cuesta mucho trabajo. ¿Quién soy? No, a ver, pregúntame quién es mi papá, quién es mi mamá, quiénes son mis hermanos, quiénes son mis compañeros, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Y qué quiero? ¿No? Porque tampoco en qué quiero hay respuesta. ¿Qué necesito? Esa Ujú, pregunta de qué necesito, no sé. ujú. ¿Cómo que no sabes qué necesitas en este momento de tu vida? O estás luchando una batalla con tu pareja y cuando nos vamos a esa semilla de qué necesitas, cuál es la necesidad que está sosteniendo esta batalla, es no sé. ¿Cómo? Entonces solo estás luchando porque sí, te dijeron, vámonos a la guerrerista, vámonos, ¿no? No tenías claro qué sostenía, qué es lo que quieres comunicar, imagínate. Ujú, Y que te contestan, necesito que me valoren. ujú, Ah, muy bien, qué importante es eso, ¿verdad? ¿Y tú te valoras a ti mismo? claro, claro. Y se quedan así como, nunca había Ujú, pensado en eso, ¿no? mm. Es que necesito que me respeten. ¿Y tú te respetas a ti mismo? Entonces, qué importante es realmente encontrar ese espacio en donde podamos estar solos, conectados con nosotros mismos, sintiéndonos libres, disfrutando de esos momentos y poder identificar realmente qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y qué difícil, Ani, porque también muchas veces yo ahorita que decías eso pensaba, qué difícil es respetarte, ¿no? También porque cuando al exterior dices, oye, no me gusta que me digas eso. Ay, qué exagerado, de todo te ofendes, ¿sabes? O sea, cómo el ambiente, o sea, si estamos en un ambiente así, si venimos de un ambiente así, vamos a estar acostumbrados a eso, a que no podemos externar lo que queremos y pensamos porque está mal de alguna manera, o sea, porque va a haber alguna manera de que esté mal eso. Entonces, es una lucha por eso complicada y nada, o sea, definitivamente yo creo que este proceso de encontrarse uno mismo no es cómodo. Ajá, no es cómodo. La vida, de verdad que es incomodidad, esfuerzo y placer. Así, ¿no? Incomodidad, esfuerzo y placer. Así todas las veces nunca va a ser placer, placer, placer. Entonces, esto, claro, es doloroso, pero cuando estás en ese dolor de sentirte solo es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para no sentirte solo? Ajá. Y es, ok, lo primero, estar cómodo conmigo. Ujú. Es lo que yo te decía de este viaje que dije, me caigo bien porque digo, ay, quiero hacer esto, voy y lo hago después de pues muchos años de cuando tienes familia, todo ahora sí que da vueltas en torno a la familia, ¿no? Y también te das cuenta de qué bonitos son estos momentos en que tú puedes pensar hacia ti, ¿no? Y decirte qué quiero hacer, qué se me antoja hacer. Entonces, creo que eso es lo primero. Si no hay nada ahí, si hay un vacío muy grande, es porque no lo has adornado, porque no lo has llenado, porque no has sembrado dentro de ti. Y adivina qué, los demás también perciben ese vacío. O sea, no creas que lo has podido esconder muy bien. Los demás lo perciben. Ujú. Y hay que sembrar, ahí hay que regar, hay que llenarlo de hobbies, hay que llenarlo de pasiones, hay que llenarlo de cosas distintas, hay que llenarlo de alegría, de optimismo, hay que llenar esos espacios incluso de autenticidad, de cosas que te hacen a ti ser tú, ¿no? Eso es algo que me gusta de estos momentos actuales que tiene sus cosas muy, algunas cosas negativas, pero también otras positivas, es que ahora no hay tantas tendencias únicas, ¿no? Sino cada quien puede elegir, hay muchos tipos de ropa distintos, hay muchos tipos de
músicas distintas, o sea, y eso me parece maravilloso porque me parece esta oportunidad de encontrar tu autenticidad, ajá. Y después de que hayas así llenado tu espacio de ti, por así decirlo, ¿no? Te hayas conocido, te hayas dado cuenta lo bueno, también tus sombras. Entonces, ahora sí ve para afuera y decir, ¿te sientes solo? Pues busca a alguien. Porque hay un término que es muy interesante que se llama soledad compartida y que creo que estamos viviéndola constantemente. La soledad compartida no es la falta de presencia física, ajá, sino es la falta de conexión, Dani. Y creo que podemos decir que estamos en un mundo lleno de soledad compartida. Y por eso tal vez nos identificamos tanto. Cada vez es más difícil conocer a las personas, aunque cada vez es más fácil hablar con ellas. Ajá. Es muy fácil contactar con una persona a la hora que sea del día, en la madrugada, en la noche, a la hora que sea, pero cada vez es más fácil conocer a las personas. Ajá. Cada vez es más fácil tener relaciones profundas, que sean auténticas, que sean seguras, que sean nutritivas. Ujú. Entonces, eso nos toca, nos sentimos solo, perfecto. Ve y busca personas vitamina, ¿no? Crea tu tribu y tu red de apoyo llena de personas vitaminas que te hagan sentir nutrida. ¿Para qué? Para que puedas después irte a esa solitud y no sentirte solo, sino solo estar solo y no sentirte solo. Pero cuando estamos llenos de desnutrición, Ani, podemos estar en un concierto, ajá, podemos estar en un concierto lleno de personas, pero podemos sentirnos solos. Y cuando estamos tan desnutridos de afecto, de contacto, de conexión, entonces, claro, nos va a dar mucho miedo quedarnos solos. Ajá, porque no conocemos otra cosa, conocemos las migajas que a veces nos puede dar una persona. Ujú, y tenemos tanto miedo de morir de hambre que entonces utilizamos las migajas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que si nos tomáramos un tiempo y decir, oye, desarrolla tu espiritualidad, ajá, porque la espiritualidad es el primer vínculo de algo más allá de los seres humanos y de la imperfección, donde vas a empezar a nutrirte, ujú, a entender que por algo tu cuerpo funciona a la perfección, nunca te quedas dormida, y no despiertas un día, no, todo funciona. Y eso es porque eres único. Tienes 5 cosas únicas, 5 huellas de ser único. Tienes tu huella dactilar, tienes el iris del ojo, tienes tu lengua, tus oídos, ¿no? Que son cosas únicas. Nadie más ni un gemelo los tiene. Entonces, desde ahí empieza a darte cuenta que no tengas miedo de estar solo, ajá, sino ten miedo de la soledad compartida. Así es, Mariana. Y fíjate que uno de los problemas que últimamente estoy viendo en la terapia es esa falta de conexión en la pareja. Ajá, que vivimos acompañados, pero nos sentimos solos. Ajá. Y ahorita con el tema del celular, que no haces nada más que estarte conectando con todo mundo al exterior, te cuesta mucho trabajo construir una conversación con los cercanos. No tenemos de qué hablar, como que ahora de qué platicamos, ¿no? Ujú, Ya no sabemos cómo hacerlo. Y entonces hemos perdido realmente esa conexión. O si pasa algún suceso que no me pareció, subimos muros y quedamos completamente como una isla, desconectados. ujú. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es bueno vivir esos momentos de espacio, de soledad, pero que tampoco se deben de pronunciar demasiado en una relación de pareja, en donde ya no sabemos cómo encontrar esas coincidencias, cómo encontrar realmente esa conexión. Y no nomás es a nivel comunicación, sino también es a nivel amoroso y también es a nivel sexual. Ajá, entonces, por eso estamos en crisis y por esa falta de sentido de vida, por esa falta de conexión espiritual en la que estabas mencionando, porque dejamos de conectar con lo trascendente. Ajá. Y es Y que al nos último, quedamos nada más en lo aparente, en eso estamos, en lo aparente y en lo que nos pasa continuamente y dejamos realmente de profundizar.
Es que al último el sentido de vida tiene que ver mucho con dos cosas, la conexión contigo mismo y con los demás. Yo te diría, yo siempre digo, es tu experiencia de la vida, es tu experiencia de la vida. No, no eres el segundo puesto en la película. Ajá, esta es tu película. Entonces, por eso el sentido de vida primero tiene que ver con la conexión contigo. Pero si no te enseñaron a escucharte y no te escuchas hasta que casi llegas al hospital por migraña, ya marca me incapacita, colitis marca me incapacita, dolor de pierna marca me incapacita, pues entonces no te estás escuchando, ¿no? Inclusive platicaba con alguien que es un poquito hiposensible, o sea, le cuesta trabajo sentir que él le cuesta trabajo darse cuenta cuando está empezando a enojarse. Se da cuenta cuando ya está en un nivel desbordado, pero le cuesta trabajo identificar cuándo está iniciando esa molestia y cómo bajar esa molestia a tiempo para que no se convierta en esa emoción totalmente desbordada. Entonces, esta parte de ponernos atención, ¿no? A veces queremos que todo el mundo nos vea y que nos llevemos esta medalla y no nos damos cuenta que es porque no sabemos ponernos atención y tomar un momento y decirnos, hoy, ¿qué necesito? Tal vez hoy necesito descansar, tal vez hoy necesito crear. Es más, inclusive las mujeres que ni siquiera nos enseñan realmente los ciclos, ¿no? Los ciclos por los que vamos a pasar a nivel energía, de si estamos cansadas, si vamos a tener mucha energía para crear algo, si vamos, no nos enseñan nada de eso. Eso es no conocernos. Ajá, eso es no conocernos. No sabemos cómo funciona lo gástrico, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, si no estamos conectados con nuestro cuerpo y somos cerebros con piernas, pues entonces, ¿cómo vamos a poder entendernos si nuestro cuerpo, nuestra mente están totalmente conectados? Y después de esa conexión con nosotros, Ani, entonces ahora sí es la conexión con los demás. Ajá, eso nos da sentido. Pero no es la conexión con Pedro, no es la conexión con Susana, no es la conexión, es mi capacidad de conectar. No es ese vínculo que si se rompe, entonces, ¿qué voy a hacer? Es mi capacidad de, porque la persona que no siente esa capacidad siente que es tan mala, que si Pedro no la quiere, entonces nadie más la va a querer. Ujú. Entonces, ahí es donde tenemos que ir sanando y llenando ese vacío de autoestima que tenemos y darnos cuenta que si nos construimos como personas auténticas, como personas positivas, como personas, entonces vamos a tener esa capacidad de conectar porque nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y vamos a recibir bien lo que los demás nos dan, porque vamos a tener estar abiertos a recibir. Muchas veces cuando tenemos baja autoestima, no sabemos recibir y entonces nos dan algo y nos da vergüenza. Ajá. En vez de estar abiertos a recibir esto y a nutrirnos. Entonces, hay que trabajar en esa nutrición para poder sentirnos bien con nosotros mismos, para poder disfrutar esa solitud, ese estado de solitud, conocernos, nutrirnos de nosotros y después ir para afuera a nutrir a los demás. Y aprender a controlar nuestras emociones, porque creo que es uno de los problemas mayores hoy en día, que no sabemos manejar nuestra frustración. Cualquier situación que se nos complica o que nos contradicen o que de alguna manera se vuelve compleja, explotamos y nos vamos contra el primero que está enfrente de nosotros sin darnos cuenta cómo lastimamos a los demás, ¿no? Entonces creo que también esos espacios en donde podemos conectar con nosotros mismos nos ayuda a aprender a tener realmente ese manejo emocional, a desarrollar nuestra creatividad y a tener más confianza en nosotros mismos, ¿no? Dicen que nadie es más feliz que aquel que sabe disfrutar de su propio espacio sin sentirse solitario. Ujú, Entonces, qué importante es aprender a disfrutar de esos momentos y no verlo como algo negativo, sino verlo como una oportunidad de conocerte un poquito más, ¿no? Por otro lado, está el otro extremo de las personas que ya viven momentos de soledad porque ya han pasado a una edad madura, a una edad ya de tercera, cuarta edad, porque se habla de la tercera, pero ya es la cuarta, en donde ya están solos, ¿no? Viven momentos y muchos espacios solos y ellos sí requieren de mucha compañía. Entonces también tenemos que estar pendientes de la gente mayor, de los abuelos, de nuestros padres mayores
y dar esa compañía en el momento en que están aquí en vida, no cuando ya vas a un velorio y estás sintiendo esa tristeza porque ya se fue, sino hay que vivir a la gente en vida. Claro, y aparte convertirnos en esas personas mayores que saben conectar. O sea, yo creo que también como personas mayores a veces les dejamos mucha responsabilidad a nuestros hijos sobre que se hagan cargo de nosotros emocionalmente, ¿no? Y definitivamente yo tengo un contacto de una casa hogar hermosa, hermosa, una hogar de día hermosa en Guadalajara, que van por ti a tu casa. Ajá, te llevan a ese espacio de día para que hagas actividades, vayas al cine con ellos y después te regresan a tu casa, ni qué más quieres. Ajá. Pero a veces nos aferramos a, no, que sea mi hijo, no, que sea mi nieto, ¿no? Y no tenemos esa capacidad de decir, ¿qué me quita el ser grande? Ajá. Pareciera que me quitara la dignidad de conectar con los demás y entonces ahora pues lo que me quede de mi familia. No, no es así. No, hay que seguir buscando esa conexión, ¿no? Porque esta es la experiencia de tu vida. Entonces, si tú quieres vivirlo aislado, esa es tu decisión, ¿no? Si tú quieres seguir conectando, ahora hay tantas maneras, Ani, si no puedes moverte en la virtualidad, entonces armar chats y salas de foro, platicar con personas de tu misma edad. El objetivo es tener realmente la iniciativa para hacerlo. Tenemos que dar cuenta que en este mundo, en este momento, no hay espacio para sentirse solo. Ajá, si uno no quiere sentirse solo, no hay muchas maneras de hacer algo para no estar solo. Y hay que aprender que hay momentos de solitud temporales, como cuando terminas una relación. Es un momento que se debe de vivir. ¿Por qué? Porque tienes que darle ese luto a esa relación para poder aprender. O sea, es un momento de reflexión donde vas a aprender todo lo que no debió pasar, todo lo que sí debió pasar, todo lo que, o sea, es un momento para buscar o para ser otra persona si vas a tener otra relación. Entonces, esto es algo muy importante, no siempre llenar esos espacios, ¿no? Con personas, sino también darle tiempo al tiempo, que también es necesario. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos otra vez con nosotros. A Andrea Medina, muchas gracias, Andrea. Laura, un abrazo muy grande, Laura. A Alexander Quintero, gracias. A Pachuquito Monroy, muchas gracias. Y pues vamos trabajando todo lo que hablamos el día de hoy para poder disfrutar esos momentos de solitud y también conectar, aprender a conectar con los demás. Así es, Mariana, les deseo un buen inicio de semana. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias también a Valora y a Radio Familia. Y aquí estaremos todos los lunes acompañándolos en este su programa El Arte de Ser Padres. Y nos vemos en la siguiente emisión del programa. Muchas gracias y hasta la próxima.